a lo mejor va un poco enlazado a lo que decías tú de la formación que tú das, ¿no? Pero, ¿qué pasos o cómo estructurarías a una persona que quiere formarse en liderazgo? O sea, ¿qué puntos claves tiene que entrar en detalle, ¿sabes? Para llegar a ser un buen líder. Primero, un periodo de reflexión. Muchas veces no paramos en la vida hasta que tenemos un disruptor, ¿no? Algo que nos provoca a parar o nos sienta a pensar. Puede ser la muerte de un familiar cercano, puede ser una depresión o un burnout, ¿no? Y en este ambiente profesional creo que es muy común que las personas aprieten hasta que petan. Entonces, lo primero es hacer una parada, a ser posible, antes de petar. Cuando ya te empiezas a detectar que no estás en el sitio correcto, que, bueno, pues que emocionalmente a lo mejor no estás como te gustaría, empezar o que no estás obteniendo los resultados que quieres, primero un trabajo de reflexión. Después, empezar a formarte, a adquirir hábitos más saludables, a cuidarte a ti mismo, a hacer un poco de deporte. No hablo de grandes sesiones o de una sesión de CrossFit, sino de andar, hacer algo de deporte. A formarte en el sentido de lectura, que es bien barato y te cuesta 8 euros un libro. Y empezar a construirte a ti. Y después, cuando ya tienes cierto nivel o tú te consideras que estás en una versión que te gustas de ti mismo, entonces a lo mejor empezar a intentar aportar a los demás, ¿no? Y en esa parte que te has formado, intentar poner a disposición de los demás, pues tanto tu conocimiento en el crecimiento personal como en el profesional, ¿no? Si tienes cierto conocimiento técnico, también puedes empezar a ponerlo al servicio de los demás. Si sabes de Excel, seguro que puedes sacar alguna tabla que pueda usar tu equipo y que sea súper útil para el equipo, ¿no? Y esa es otra forma de empezar a liderar. Entonces, primero esa parte técnica, formarte en eso y seguir mejorando, y luego la parte personal de desarrollo personal. ¿Cómo estás hablando un poco de eso? ¿Cómo entra la autoestima en un líder? O sea, ¿qué importancia tiene? Y sí, o sea, yo creo que es fundamental, pero sin confundirlo con la humildad. Es decir, tú puedes ser seguro, que muchas veces contrasta, ¿no? O choca. Tú puedes ser perfectamente seguro de ti mismo y seguir siendo humilde. Entonces, creo que no hay que confundir una cosa con la otra. O no, yo no soy ególatra, soy seguro de mí mismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, conservando esa humildad, es imprescindible trabajar el autoestima y la seguridad. O sea, yo lo veo fundamental porque en el día tienes que tratar con muchas personas, tomar muchas decisiones, aunque sean decisiones sencillas, pero que si no tienes un nivel de seguridad bueno para ejecutarlo, ¿no? Para esa autoridad. Y luego cuando te plantean dudas, porque muchas veces tú tomas una decisión que no gusta, que a lo mejor es lo mejor para el grupo, pero no a todo el mundo le gusta, y te plantean dudas, tú no dudar en exceso y saber que lo que has decidido está bien decidido, ¿sabes? Y eso sí que necesita un buen trabajo de seguridad. O sea que para mí fundamental, y uno de los pilares también del autoconocimiento, de ese trabajo de reflexión, es conocerse, ¿no? A uno mismo. Claro, ¿cómo se lidia con la parte negativa, los impulsos negativos de parte del equipo, ¿no? Como has dicho tú, de tomas una decisión pero que no gusta a todo el equipo. ¿Cómo...? Pues bueno, con flexibilidad. ¿Y te ha pasado a ti en la etapa militar? Muchas veces. Sí. Muchas veces. Hay veces que tienen razón y otras que no. No siempre tienes toda la razón, por supuesto. Pero sí que es cierto que si tomas las decisiones con cierta perspectiva, con un trabajo estratégico o pensando estratégicamente, e intentando siempre buscar la mejor decisión para el grupo y no para ti, creo que es una buena guía para tomar buenas decisiones, ¿no? Luego, obviamente, hay personas a las que les perjudica, porque si tienes una unidad pues en mi caso he llegado a mandar en algunos ejercicios y tal, pues más de 100 personas, ¿no? Entonces, sí, obviamente a una parte le va a perjudicar tu decisión, del que no duerme, el que tiene que hacer guardia, el que no, en este caso, ¿no? En otro será otro. Y va a haber gente que no está contenta. Y luego va a haber gente que directamente no está de acuerdo con esa decisión. Entonces, pues hay que tratarlo con flexibilidad, escuchar a todo el mundo. Toda opinión es igual de valiosa. Lo que pasa es que no toda opinión en un momento concreto vale lo mismo. Entonces, creo que también hay que ser valiente para tomarlas y dejar entrar esa información que te dan después de que puedes estar equivocado, volver a replantear, a valorar la situación. Pero si tú crees que sigue siendo mejor la decisión que has tomado tú, tener la seguridad de seguir para adelante. Os cuento una anécdota muy rápida que me pasó en una misión internacional, que yo, pues por los incidentes que estaban sucediendo, con mi jefe hablando, decidimos pues que echáramos un saco de dormir y unas mudas, pues si nos tocaba dormir por ahí en algún momento durante esos días, ¿no? Porque estaba viendo unos determinados inputs de información que tal. Y eso le pareció fatal a todo el mundo y todo el mundo se opuso un poco a tener que llevarnos cosas como para dormir por ahí, ¿no? O por si acaso, ¿no? Como por si acaso y tal, todo el mundo se resistía y bueno, pues preparamos una muda para 3 días, un saco de dormir, un poco de comida, agua y tal. Bueno, pues a la semana siguiente o a los 10 días, no tardó mucho,
Y yo en ese momento sí que sabía que era la mejor decisión y me plantearon un montón de dudas, un montón de resistencia, pero sabía que era lo mejor. Pues 10 días más tarde nos activaron y estuvimos fuera 7 días. Entonces necesitamos tirar un poco de eso hasta que nos repusieron de material nuestro y tal. Entonces, pues bueno, pues fue una buena decisión a pesar de que tenía prácticamente a toda la unidad en contra, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas me han pasado muchas veces, pero me acuerdo de esta. O sea, muy interesante. La verdad es que estamos hablando todo el rato de lo que son los líderes, pero también yo creo que hay un papel importante en este caso, empleados o subordinados o lo que sea, porque hay un trabajo ahí también. Es decir, si tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero en las formas en las que lo dices o tus acciones, ¿no? También son bastante importantes. Sí, o sea, a ver, el trabajo al final lo ejecutan los demás. O sea, Exacto. Muchas veces nosotros, y sobre todo cuando estás, pues eso, dirigiendo a tantas personas, muchas veces ejecutas poco. O sea, tú lo ejecutas en el sentido de que tienes que comprobar que se realice, pero no lo ejecutas tú físicamente. Yo siempre digo que primero tienes que organizar al equipo y después, si te sobra tiempo, ponerte como uno más, ¿no? Pero al final, nuestro trabajo no es hacerlo todo o hacer las tareas o ejecutar. Nuestro trabajo es pensar bien, tomar buenas decisiones y que eso se lleve a cabo y se termine con un buen resultado, ¿no? Y tenemos que saber hacerlo, pero obviamente la mayor carga de trabajo siempre está abajo y es imprescindible y fundamental, y si no, no se podría crear ningún tipo de equipo u organización. O sea... Ahora que lo dices, mira, voy a aprovechar, puedo poner el audio de la comunidad, que justo se tiene bastante junta con eso y tiene que ver con eso. Y con algo que a nosotros nos sirve y nos va a servir útil ahora que estamos creando equipo para el podcast, ¿no? Genial. Y yo creo que puede ser interesante. Me voy a poner aquí en el audio. Nos pregunta Manuela, a ver cómo sabe responderle. Hola, mi nombre es Manuela y quería hacer una pregunta a Jesús referente a delegar funciones al equipo. ¿Cuál sería la técnica más eficiente de controlar que las tareas se han hecho bien sin que esto te dé más trabajo que hacer propiamente tú el trabajo? Entendemos que la confianza es algo fundamental, pero en ocasiones no siempre hay confianza en todos los miembros del equipo. Muchas gracias. Muy interesante. Vale, pues yo diría que transmitir bien la información de primeras, eso es importante, ¿no? Tiene que haber un periodo de formación, o sea, eso es así. Cuando tú empiezas con una persona nueva, hay un periodo de formación en el que tienes que transmitirle cómo te gustaría a ti que se hicieran las cosas. Que no tiene que ser cómo se terminen haciendo, porque también va a meter un poco el talento a esa persona. Entonces, claro. Comunicarte muy bien desde el principio, marcar muy claro los límites de actuación, es decir, si te vas de aquí o si te vas de aquí, mal. Y luego, si esto sobrepasa tu capacidad de resolución, me avisas y lo resuelvo yo. Y todos los obstáculos que se te presenten, intentar resolverlos. En ocasiones no está mal tampoco desaparecer para que sean capaces de resolverlo y se den cuenta de que son capaces de resolverlo. Y luego, cuando nosotros delegamos, tenemos que dejar muy claro, al dividir esas tareas, qué resultado queremos de vuelta. O sea, creo que eso es muy importante, dejar muy claro desde el principio qué es lo que queremos de vuelta para luego unificar esas piezas y poder subirlo nosotros o presentarse al cliente o lo que sea con ciertas garantías, ¿no? de qué es lo que nosotros queríamos tener. Pero obviamente no es automático, hace falta formar a las personas y por supuesto transmitir muy bien y comunicar cómo queremos nosotros que se nos entregue ese producto final. Y sí que hace falta una supervisión final, al menos al principio, hasta que vemos que todo se ajusta, que el resultado se ajusta al buen resultado o al estándar que nosotros hemos marcado. Eso es lo que haría. Y luego cuando... Sí, dime. No, y el tema de la confianza, porque hay muchas veces que a lo mejor tienes a tus trabajadores, pero la confianza al final la tienes en ti mismo el primero, claro, ¿sabes? O sea, el hecho de delegar y después te llegue algo que no te gusta o tal, y yo creo que es un poco lo que se refería Manuela, creo, que era esto, que a lo mejor tú estás delegando y tal, pero al final te cuesta más trabajo el hecho de enseñar o tal que que ejecutarlo tú. Exacto. Claro, pero es que eso es a corto plazo. O sea, a corto plazo siempre cuesta menos hacerlo tú y apartar al subordinado y decirle, ya lo hago yo, ¿no? Pero es que eso no da un resultado a largo plazo. Entonces, es pensar un poquito más a largo plazo y que hay un periodo de aprendizaje. Entonces, sí que hay que tener muy claro eso y ganar confianza. Siempre se desconfía más en los demás que en lo que uno hace, ¿no? Porque nos pensamos que nuestro criterio es el mejor del mundo. Lo haces tú y dices, vale, lo haré mejor. Y ya claro, está, pero también hay que tener confianza en que todas las personas tienen unas virtudes únicas. Entonces, si esa persona consigues que aplique sus propias virtudes, su propia creatividad a ese cometido que le has mandado, que es lo difícil también, te va a dar un resultado muchísimo mejor seguramente que tú lo esperas en un principio. Pero es verdad que hace falta un tiempo, o sea, es que nada es automático y ese proceso de formación y de decirle cómo quieres las cosas y que lo hagan mal, eso va a pasar.